Disfrute los sonidos de la vida. Sonidos. Para saber hablar es preciso saber escuchar. Plutarco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Con esta frase comenzamos un episodio más de Sonidos Podcast. Y hoy precisamente le dimos libre a Silvia. Silvia no va a estar con nosotros. No, es mentira. Por supuesto que va a estar con nosotros y le damos la bienvenida Y también. yo me quedo calladita. ¿Cómo estás? Bien. Qué dicha, me alegro un montón. Hoy vamos a hablar sobre la expectativa realista que tenemos que empezar a evaluar de las personas que empiezan a utilizar un aparato de audición, pero no es que ipso factamente van a empezar a escuchar y se adaptaron en el momento preciso que los especialistas llegan y colocan esos audífonos. Yo me puedo, me identifico mucho con los pacientes. Y cuando estoy en consulta, muchos pacientes dicen que mi consulta es diferente porque yo les digo las cosas como son. A algunos les gusta, a algunos no les gusta tanto, pero yo prefiero ser realista desde la primera vez que tenemos contacto para que el paciente y la familia sepa qué esperar de sus prótesis auditivas, porque muchas veces vienen con una expectativa de que el audífono es mágico, de que pagando más dinero por mayor tecnología van a tener más beneficios, o de que los audífonos no les ayudan porque son de mala calidad, entre comillas. ¿Qué es mala calidad para un paciente? Para un paciente, según mi perspectiva y la experiencia que he tenido con mis pacientes, es cuando no obtienen los beneficios que ellos estaban esperando con el audífono. O sea, que no escuchan bien, que no escuchan claro, que todavía no entienden lo que les está diciendo aún con el audífono. Ahí ellos catalogan el audífono como de mala calidad. Ahora te pregunto a vos, ¿qué es mala calidad para una persona que está en tu gremio y con tu especialidad? Para mí, mala calidad es un audífono que no tiene certificaciones internacionales, que no está reconocido por el Ministerio de Salud, que está hecho en países, no sé, que generan productos masivamente electrónicos, cosa que en Costa Rica, gracias a Dios, no pasa. No lo digo por mí, no lo digo por mi clínica. En Costa Rica, todos los colegas que yo conozco trabajan con excelentes marcas de prótesis auditivas. Todas están registradas en el Ministerio de Salud, o al menos así lo tienen que hacer para que se puedan comercializar y se puedan ofrecer al público. Yo, pues, de antemano me disculpo por contarles algo personal, pero es la única forma que tengo para darles un ejemplo. Mi madre, cuando empezó a utilizar o cuando empezó a perder su audición, pensó siquiera en tener un audífono, porque esto, ya lo hemos hablado en otros episodios, le hacía ver como una persona vieja y esto para ella era imposible. Pero cuando le llevamos los audífonos y Silvia nos dio la mejor de las recomendaciones, todos pensábamos que se los ponía y ya, maravilloso el cambio. Sí, se dio un cambio, pero hubo un tema de acostumbrarse, incluso nosotros de acostumbrarnos a hablarle a una persona que apenas estaba utilizando este aparatito. La ventaja que tenías ahí era el acceso a la información, que en mi caso todos los pacientes lo tienen, porque no solamente nos limitamos a que se adquiera el audífono, sino que les damos un seguimiento para que el paciente y la familia venga a consulta y nos venga a contar cuál ha sido su experiencia y poder mejorar. Es un proceso, no es algo inmediato, que esa es otra de las cosas que muchas personas piensan, que inmediatamente llegan a la consulta, se ponen el audífono y ya, se van para la casa felices y contentos, todo lo escuchan, y a veces es así, pero también hay factores y hay elementos que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el tiempo que ha pasado esa persona para tomar esa decisión de ponerse el audífono, pero que ya tiene muchos años con esa pérdida auditiva, y qué tanto es el deterioro auditivo y cognitivo que tiene esa persona. Yo diría que son 3 tiempos y en estos 3 tiempos es el de la pérdida auditiva, el de decidirme por un aparatito de estos y el de acostumbrarme a este aparatito. Correcto. Hay personas que me dicen, ¿cuánto tiempo duro en acostumbrarme a escuchar mejor? Depende.
depende de las horas que usted está utilizando el audífono, el ambiente en donde utiliza el audífono y si la tecnología que se seleccionó para su pérdida auditiva se ajusta a esas necesidades, porque muchas veces también las personas piensan en economizar y piensan en comprar el audífono más barato, pero no piensan en que las ventajas que van a tener con esa prótesis auditiva podría estar limitada porque la necesidad auditiva requiere otras prestaciones. ¿Cómo podemos nosotros como cuidadores, como familia, ayudar a la persona que tiene ese aparato para que empiece a llevarlo de una forma más natural? Lo primero es el manejo de expectativas, porque muchas veces no es ni siquiera el paciente el que llega a quejarse, es el cuidador. Sí. Y a veces ese mismo cuidador no viene a las citas para que nosotros le podamos enseñar cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones que podría tener con esa prótesis auditiva. Entonces simplemente se limitan a quejarse, a llamar por teléfono y no a tomar acción en involucrarse en ese proceso de rehabilitación. Entonces el acompañamiento sí es muy importante, pero un acompañamiento informado y consciente. Hablemos de un proceso que sería pues muy natural para vos, muy cotidiano para vos, pero tal vez para mí sea nuevo. Perdí la audición en uno de mis oídos y entonces te consulto. ¿Cuál sería el proceso? Yo te llamo, vos me decís, bueno, vamos a hacer un chequeo, me haces un examen y de ahí, ¿qué? Ok, el proceso sería ese. Hacemos la cita, hacemos la evaluación auditiva, donde hacemos varias evaluaciones dependiendo de cada caso. En esa misma cita podemos hacer una prueba de audífonos, que sería lo ideal para que usted pueda sentir cómo se escucha, principalmente si es la primera vez que se van a poner audífonos. Esa primera experiencia va a ser muy importante. Y ahí podemos también identificar cuáles van a ser un poco las limitaciones que podríamos llegar a tener. Hay pacientes que llegan con problemas a nivel de nervio, en donde aún con audífonos las ventajas que podrían tener son de detección del sonido y localización del sonido. Yo en la consulta, Silvia Bonilla aquí presente, les dice, usted con su audífono va a obtener esto y esto. Pero hay pacientes que o a veces no quieren escucharlo o a veces quieren ir al lugar en donde les ofrecen, no quiero decir marcas, pero la bebida que solamente se consigue en el desierto, Claro. ¿verdad? Y la última. Y la última. Y la única. Entonces, hay personas que no quieren escuchar lo que uno les quiere decir, ¿verdad? Y a veces pues se van, tienen una mala experiencia, luego regresan y dicen, no, la verdad es que lo que usted me dijo fue lo que me pasó y ya soy consciente de qué es lo que puedo esperar con el audífono, pero estamos hablando de que ahí estamos perdiendo años de estimulación auditiva. Cuando ya tengo este aparatito, ¿cada cuánto tengo que visitarte? ¿Cada cuánto tengo que estar inclusive revisando que Claro. todo vaya marchando como tiene que ser? El uso del audífono es diario. La limpieza y el mantenimiento del audífono es diaria. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el audífono va a necesitar limpieza, va a necesitar cuidados que se pueden dar en casa, pero que también necesitamos citas de control y seguimiento que en la clínica nosotros se los damos dependiendo de las necesidades del paciente, pero por lo menos una vez al año deberíamos de revisar la audición y los audífonos. Murió papá y papá era el que utilizaba el audífono, pero mamá está teniendo problemas de audición similares a los de mi difunto padre. ¿Puede ella utilizar el aparato que él deja? Generalmente no, porque a veces se hacen moldes a la medida anatómica de cada persona. El audífono, como es un tema tecnológico, también dependiendo de cuántos años tiene de estar usando el audífono, fue ajustado a la necesidad auditiva del usuario en ese momento, que se podría actualizar, pero tendríamos que también ver cuántos años tiene ese audífono para ver si todavía existe la posibilidad de hacerle una actualización en el software para programarlo para otra persona. Tenemos que buscar la clínica que trabaje ese software, porque también ese es otro tema. Hay muchas marcas y muchos modelos en el mercado. Y cuando usted compra o adquiere un audífono, usted se está casando con esa clínica y con esa marca. Entonces, usted no puede llevar ese audífono a cualquier parte de Costa Rica, en cualquier clínica auditiva de Costa Rica, para que le puedan ayudar. Puedo preguntar de garantías, porque muchas personas me imagino que cuando van a comprar un televisor y no prendió el televisor, pues van de una desesperados a hacer o a reclamar
su garantía. ¿Pasa lo Correcto. mismo con un aparato de estos? Totalmente. Nosotros damos garantía por defectos de fábrica. ¿Qué es un defecto de fábrica? Por ejemplo, que se apaga el audífono, Ujú. que se apaga solito. Entonces hay que determinar si se apaga por algún daño en el uso del audífono o si es un problema del circuito. Para eso nosotros tenemos un laboratorio especializado y un técnico que es el que se encarga de identificar, donde va a revisar el audífono y si hay algún problema, pues él nos lo va a indicar. Si el audífono de verdad tiene un problema de fábrica, que generalmente es un problema de circuito, nosotros entonces hacemos todo el reemplazo de la prótesis si fuera necesario, pero también hay que tomar en cuenta que hay daños que con solamente una exposición el audífono deja de funcionar, Por como ejemplo. por ejemplo la humedad. Ujú. A usted se le caen los audífonos en la lavadora, ya con solamente eso el audífono deja de funcionar. Si usted se pone el audífono, se llena de cerumen, a la primera vez al ponerlo ya se llenó de cerumen. Si no lo limpia bien, eso constantemente se va a ir metiendo en el circuito del audífono y nos va a dañar el audífono eventualmente. Lo mismo pasa cuando usted compra un televisor, se le cae el control remoto y se le quiebra. Usted no va a pedir garantía por eso. Ujú. Entonces, esos generalmente son los dos daños que encontramos más comúnmente y frecuentemente en las prótesis auditivas. El sudor, el exponerlos al sudor, ¿verdad? Eso va a ir metiéndose en el circuito, lo va dañando. ¿Cómo se ve el sudor o el daño por humedad? Se ve verde. Abrimos el circuito y se ve verde. A veces se ve corrosión, a veces se ve como anaranjado, pero todo eso lo vemos en el laboratorio. ¿Cuánto es la vida útil de unos audífonos? De 2 a 5 años, Ujú. dependiendo del cuidado que le dé el Ujú. paciente, de la limpieza, el mantenimiento, dependiendo también de la pérdida auditiva, porque a veces hay condiciones que hacen que la persona pierda audición muy rápido. Entonces, a veces el audífono puede seguir funcionando, pero ya no me va a cubrir la pérdida auditiva, entonces tenemos que cambiar de audífono. ¿Quieres decir con esto que si mis audífonos están hechos para el momento en que yo perdí la audición, o perdí parte de mi audición, pero después esto llega a ser muchísimo más evidente y el daño es más severo, tengo que cambiar de audífonos? Sí, hay personas que incluso a veces se acostumbran a utilizar los audífonos más chiquititos que van dentro del conducto, pero la pérdida auditiva va progresando con el tiempo. Entonces les cambian el tipo de audífonos, se los mandan detrás de la oreja, que son generalmente más potentes, y hay un rechazo. Dicen, yo no me quiero poner ese audífono, yo Esos no me me quiero gustan. poner los chiquititos. Entonces yo les explico, es que ya no cubre su pérdida auditiva. Yo se lo puedo poner, pero de adorno, porque no le va a servir. Se le va a ver muy bonito o no se le va a ver, pero no le va a ayudar para el objetivo que queremos. Hay personas que definitivamente por más tecnología, por más audífonos, por más marca, por más lo que sea, no pueden utilizarlos. Sí, hay pérdidas auditivas que, de hecho, hay condiciones y uno lo va evaluando con las prótesis auditivas, porque lo ideal es que, y ahora con la tecnología, cada vez tenemos audífonos más potentes que me cubren más la pérdida auditiva y que tenemos muy buenas respuestas. Pero puede llegar el punto en el que aún con prótesis auditivas no vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Recuerdo el caso de un amigo de colegio, Roy. Roy tuvo uno de estos aparatitos tan pequeñitos que incluso uno se le perdió. ¿Qué Ujú. pasa en esos casos? Yo puedo comprar solo uno. Sí, se puede comprar solo uno. De hecho, hay aseguradoras que aseguran equipo electrónico. Dentro de esos entran los audífonos. Entonces, hay personas que adquieren un seguro para estos casos porque sabemos que es una inversión grande, Sí, claro. es una inversión de por vida. Hay muchas personas que dicen, ¿cuánto tiempo tengo que usar los audífonos? Toda la vida. Los audífonos no se usan por un ratito, ya cuando la pérdida auditiva se identifica y es una pérdida auditiva permanente, esa pérdida auditiva va a estar con usted el resto de su vida. Entonces, a veces tenemos que pensar también en cómo podemos asegurarlos, adquirir solamente uno. Incluso, al menos nosotros en la clínica tenemos planes de renovación de los audífonos también. Tenemos descuentos especiales para los pacientes que pueden aprovechar, de manera en que no rompamos esa continuidad en Ujú. la rehabilitación auditiva. Por ejemplo, se me ocurre que alguna persona le robaron la cajita donde se cargan los audífonos. Ujú.
Estas cajitas también son repuestos, Sí, se pueden igual que el adquirir, cable. correcto. Son partes electrónicas que Ujú, podemos adquirir fácilmente. Por dicha, no es como que, ay, tiene que comprar todo el kit ujú. junto. Al menos yo no lo hago así. No, no conozco de nadie que lo haga, pero podría haber por ahí algún pillo que, ¿verdad? Que se quiera aprovechar de la situación. Los audífonos se pueden comprar por separado, los cables del cargador se pueden comprar por separado, el cargador mismo se puede comprar por separado. Hay partes del audífono, por ejemplo, la parte del parlante, si es un audífono que va dentro del conducto con el audífono detrás de la orejita, eso se puede cambiar, no es necesario cambiar todo el audífono. Entonces, esas partes de mantenimiento son importantes y que también las conozcamos para poder sacar mayor provecho a la prótesis auditiva. Una vez un técnico en computadoras me contó que para un 31 de diciembre fue llamado. Él contestó el teléfono y le dijeron, es que la computadora central no está aprendiendo. Él dijo, bueno, yo puedo ir a revisarlo, pero el ir hasta allá en un día como hoy va a costarles muchísimo Claro. más. Claro, cuando él llega, y eso me lo cuenta, que nadie se dé cuenta, por favor. Ajá. Él me cuenta que llega y simplemente estaba desenchufado. Ajá. Conectó, cobró y se fue. Claro. Sí. ¿A qué quiero llegar con toda esta historia? Silvia, ¿te ha pasado que en algún momento alguien llega, te tira en el escritorio los audífonos porque no funcionan, pero simplemente era que no estaban cargados? Frecuentemente. Y por dos temas, porque trabajo con adultos mayores que a veces cuesta un poco que se acostumbren a la tecnología porque no la usan y los audífonos es el primer contacto que tienen con la tecnología, o porque los familiares los presionan y a veces son los familiares los que están enojados porque no ven lo que ellos querían ver en el uso de los audífonos Ujú. porque no se involucraron en el proceso, lo que decíamos al principio, ¿verdad? No conocen cuáles son los beneficios y las limitaciones que podríamos adquirir con una prótesis auditiva. A veces pasa que no los colocan bien en el cargador, Ujú. entonces no se cargan. A veces pasa que no los limpian bien, entonces uno los limpia y ya están sonando. Pero el paciente llega diciendo, es que el audífono está malo, no sirve y es de mala calidad. Siempre le agregan eso, es de mala calidad. Entonces yo les aclaro, no es de mala calidad, es que necesita mantenimiento y cuidados. Podríamos hablar precisamente del mantenimiento que se le tiene que dar hoy a ese aparato que la persona que nos está escuchando, que está disfrutando de este podcast, podría tener como duda. Número uno. El audífono se limpia todos los días. Número dos. Tenemos que revisar las baterías. Las baterías tienen una vida útil de 5 a 15 días, de los que son de baterías, de poner y quitar. Muy importante, el audífono está diseñado para que usted apague el audífono quitándole la batería. Si a usted le dijeron que lo deje medio abierto, que lo puede dejar con la batería puesta, pero le abre un poquitito la puertita, no. Siempre va a hacer contacto, se va a gastar más la batería y corre el riesgo de que la batería se derrame dentro del audífono y ese líquido me dañe los componentes internos del audífono. Punto número tres. Las citas de control son muy importantes. Ese acompañamiento que nosotros le damos, donde usted nos va a venir a contar cómo se siente con el audífono, es importante. Si a usted no le pusieron una cita, sáquela, llame, coordine su cita, venga a la consulta, haga las preguntas que tiene que hacer, aclare las dudas, revise el funcionamiento y también revise su audición. Punto número cuatro de recomendaciones. Si son audífonos recargables, siempre revisar que estén cargándose durante la noche. Hay que cumplir un ciclo de carga y de descarga de ese audífono. No lo podemos dejar descargarse al 100% y luego volverlo a cargar y esperar que esa batería me dure un año, porque no me va a durar un año. Es una batería de litio y necesita ciclos que se cumplan todas las noches para poner a cargar. De esa manera usted va a durar mucho con esa batería y le va a sacar mucho provecho. En el escalafón de las recomendaciones, me gustaría, en el punto número 5, hablar sobre la expectativa que no debería tener una persona que compra unos audífonos. Los audífonos no reemplazan la audición natural de ninguna persona. Incluso tenemos pérdidas auditivas que son tan severas y que son a nivel tan neurológico que incluso con los audífonos los beneficios que podríamos tener están limitados. Entonces el acompañamiento audiológico y profesional va a ser muy importante. Hay personas que a veces llaman y dicen, ¿cuánto vale estos audífonos? Como si fueran unos confites, ¿verdad? No, yo necesito evaluarlo. Yo no le puedo ofrecer a usted unos audífonos sin saber si esos son los audífonos para usted.
Me gustaría ir finalizando, darle las gracias a Raquel, que nos hizo ver que muchas veces por un tema social dejamos de utilizar nuestros audífonos. A Julio, que me contó su historia personal, que después, que al principio incluso la hicimos conocer acá, que por una bacteria él pierde su audición y que por vergüenza deja de utilizar sus audífonos. ¿Qué le podemos decir a estas personas que, bueno, Raquel que de verdad lo ve como algo social y que deberíamos de ir cambiando, y Julio que no los usa ya? Lo primero que les quiero decir es que si quieren escuchar la historia de Julio y de Raquel, vayan al podcast de la semana pasada, lo vayan a escuchar, que es sobre los mitos de pérdida auditiva. Y estamos hablando un poquitito acerca de ellos. Yo creo que aquí lo importante primero es no dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Aquí aplica muchísimo. Solamente nosotros conocemos cómo funciona nuestro cuerpo y cuáles son las necesidades que tenemos. Si nosotros sentimos que necesitamos escuchar mejor, que necesitamos una ayuda auditiva, usted muy posiblemente está en lo cierto y lo vaya a necesitar. No se deje llevar por los comentarios de otras personas. El único perjudicado va a ser usted. Como dice, y le dije un día de estos a una colega, el que se enoja pierde. La frase muy tuya. Aplica, ajá, y aplica en muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional. Si usted se enoja con la sociedad porque tiene que usar un audífono y lo rechaza, el que pierde es usted. Y eventualmente lo va a tener que usar porque esa pérdida auditiva no se va a ir para ningún lado. Hemos recibido una cantidad increíble de mensajes. Ha gustado mucho el podcast y agradecemos montones a estas personas que nos escriben para hacernos crecer, para ver incluso errores que hemos cometido y para felicitarnos y felicitarte. Ay, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta poder compartir este espacio porque es un espacio diferente. No es el espacio de siempre de salud auditiva, es un espacio que me gusta compartir con Ronnie porque él es el espejo de la imagen de ustedes a través de esa pantalla o a través de ese reproductor de sonido por el cual usted nos está escuchando. Él representa a todas esas personas, hijo de una grandísima señora que quiero mucho y le mando un beso a doña Vicky, que es usuaria de prótesis auditivas. Él ha vivido también en carne propia cómo es vivir con dificultad para escuchar o para escuchar mucho, y cómo cuidarse la audición también le puede ayudar mucho también en el día a día y en el trabajo. Muchas gracias a todos, de verdad queremos invitarlos a que nos sigan escribiendo, que su necesidad o su pregunta no se quede ahí, que nos la haga conocer para nosotros poder hacer uno de estos espacios y sea dirigido meramente a esa pregunta, a esa necesidad suya. Gracias una vez más, Silvia, qué gusto compartir micrófonos y cámaras con vos. Como siempre, es un placer. Y yo quiero aprovechar para invitarlos para que compartan este podcast con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Síganos en redes sociales como Clínica Auditiva Audinsa, doctora Silvia Bonilla, en Facebook, Instagram, en TikTok, en Google también nos pueden buscar y encontrar un montón de información. Y recuerde siempre, vivir, disfrutar los sonidos de la vida. Nos vemos en la próxima.